Estamos de regreso a través de Foro 1, el espacio de debate y análisis aquí en TVX. Bueno, tenemos participación de redes sociales. Elman Guevara, @Elman_Guevara, dice, bueno, se está dando una vía para que se infiltren en la sociedad para hacer el mal de una forma más cubierta. Vamos a comentar sobre este tuit más adelante, dice. Pues se les está dando la vía de infiltrarse en la sociedad para hacer mal de una forma más cubierta. Ese señor debería ir preso. Sí. Es un peligro para la sociedad. Este señor acaba, estos son los prototipos de los que cuando dicen jóvenes en riesgo, que está tan de moda y tan mal usado por los USA, del BID, el PNUD, las organizaciones internacionales, las políticas sociales, y que tienen tanto, pero tanta subestimación por aquellos jóvenes que viven en estos ámbitos y que se suponen que son potenciales delincuentes, porque todo, por el solo hecho de vivir en la pobreza, se los interpreta como potenciales delincuentes. En realidad deberían llamarse jóvenes en desarrollo, en tal caso. Y si se los llaman jóvenes en riesgo de nosotros y por nosotros, en tal caso. Pues nosotros le enviamos un nivel de violencia al cerrarle las universidades, a no tener posibilidad de hacer un buen tratamiento en un hospital, al no tener posibilidad de conseguir un buen trabajo, al no salir de los ámbitos permanentes durante toda su vida, ni ellos, ni sus abuelitos, ni los hijos que tendrán. Este señor, con ese comentario, es igual al comentario o a la actitud o a la irresponsabilidad que tienen algunos directores de escuela que creen desde su cargo que son militares a cargo de las escuelas. Esta necesidad de que se cree una pleitesía alrededor de la autoridad y de impedirles esa posibilidad de desarrollo a los jóvenes en lugar de tenerlos prisioneros. Ese comentario es fóbico, ese comentario es de un nivel de asquerosidad tremendo. Bien, Alejandro, nos quedamos ahí y retomo la pregunta que había hecho antes de irnos a la pausa. Las cifras son preocupantes. Es muy bajo el acceso de los jóvenes salvadoreños a la universidad. Estos datos muestran exclusión. ¿Cuáles son las causas de esos indicadores? Iniciamos con don Germán. Gracias, Karen. Yo tengo una hipótesis, pero me voy a quedar corto con lo que voy a decir. Pero bueno, si tomamos el campo, donde está supuestamente una gran parte de nuestra población, ¿ya? Los niños del campo, con suerte, salen del 6º grado y después tienen que ir a trabajar la milpa o trabajar el gallinero, yo no sé qué cosa, para que ayuden a la familia a subsistir. Cuando salen del campo y vienen a la ciudad, atraídos por las luces de la ciudad, se van a estos lugares, estas comunidades marginadas, y se convierten en verdaderos cárceles, porque son guetos. El gueto, el concepto del gueto es, aquí se quedan adentro, no pasen al otro lado. Y se quedan adentro y ahí se autogestiona toda una forma de vida que es de subsistencia y además de defensa, porque como dice Alejandro, ellos son víctimas nuestras. Nosotros somos los violentos, la sociedad que está al otro lado somos los violentos para ellos. Y no es al revés, ellos no son infiltrados. En el momento que ellos puedan venir para acá, y en el momento que nosotros o nuestros hijos vayan para allá, se da esa integración que podría ayudar a construir una nación. Pero por el momento no lo somos. Somos un país donde estamos unos por acá y otros por allá. Y eso es tremendamente excluyente, marginante, y además es un pecado. Voy a usar la palabra porque a mucha gente le gustan las cuestiones religiosas. Es un pecado mortal. Es decir, que el problema trasciende a las universidades y en realidad tiene que ver con todo el sistema.
no solo dentro y fuera de las universidades, sino servicios, visión del gobierno, de las mismas sociedades civil, de otras organizaciones de cooperación también. Así es. Sin embargo, tenemos nosotros que hacer un análisis de los inicios de la educación básica, la educación media. ¿Cuántas de estas personas que provienen del campo o que están dentro de la ciudad o que han tenido la oportunidad a viajar a la ciudad han tenido acceso a los institutos nacionales? Ahorita el gobierno tiene una serie de programas que está tratando de ver la manera como los niños se mantienen en la escuela hasta una edad determinada. Vamos a ver con el transcurso del tiempo hasta dónde la permanencia de los niños llega hasta el bachillerato. Del bachillerato, vamos a ver nosotros que hay una cantidad, dijéramos, de aproximadamente 150,000 estudiantes que salen de bachiller, pero de estos el porcentaje que entra a las universidades es bajo. Es bajo, ¿por qué? Porque son cuestiones puramente económicas y puramente de lo que estamos hablando. El tuit del señor que viene acá, que menciona que se les está dando acceso para seguir haciendo la delincuencia, esos son los paradigmas uno de ellos, que impiden que la gente pueda llegar a las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque se les mira como delincuentes. Acá, en nuestro país, se está queriendo borrar aquello de que sos pobre, sos delincuente. Ya muchos casos y muchos ejemplos tenemos de que no hay necesidad de ser pobre para ser delincuente. Quisiera moverme hasta otro tema. A finales de la década de los 70, la oferta de la educación universitaria privada ha ido creciendo, pero la oferta pública se ha quedado estancada. ¿Qué pasó en esta evolución, en este desarrollo? Yo tengo mis cuestionamientos muy fuertes y con el perdón del colega, el ingeniero Aparicio, porque él tiene una universidad de todo. Yo creo que el problema es que nosotros tenemos un plan de estudio que lo impone el ministerio y no un plan de aprendizaje. O sea, ahí comienzan los defectos de todo nuestro sistema educativo. Porque plan de estudio es una cosa que de por sí es negativa, ¿no? Estudiar, ¿por qué no aprender? O sea, son dos miradas diferentes, pero que hacen toda la diferencia. Entonces, si tuviéramos un plan de aprendizaje sería diferente, porque ya no tendríamos hoy en día un pensum, ¿cómo le llaman esto? Una currícula que, en el caso de las escuelas, para no hablar de universidades, imponen ahí estudiar, no sé, álgebra, cálculo, trigonometría, no sé, qué cosas ahí, física, astronomía, no sé, porque la verdad que no me interesa. Porque todo eso es basura. Hoy en día lo que deberían de estar los jóvenes es teniendo la versatilidad para ser, ¿cómo dicen eso? Alfabetas en la tecnología. O sea, que agarren una computadora y se metan al internet y averigüen lo que les dé la gana. Lo feo y lo bueno, y lo positivo y lo negativo, porque ese es aprendizaje. Pero los planes de estudio no contemplan eso. Si las escuelas no tienen ni siquiera computadora, y los jóvenes del campo no tienen acceso a una computadora. Si nos referimos de nuevo a esta evolución, digamos, de la oferta educativa en El Salvador, yo decía, bueno, a finales de los 70 empieza a crecer la oferta de la educación universitaria privada, pero se estanca la oferta de la educación pública, sobre todo a nivel universitario. Porque no hay demanda, perdón. Yo no quiero acaparar la cámara, pero no hay demanda. ¿Por qué? Porque es aburrido lo que están ofreciendo, lo que estamos ofreciendo las universidades. Porque no estamos realmente evolucionando, o sea, el plan de aprendizaje tampoco evolucionó, y cuando las cosas no evolucionan, se estancan, pues. La evolución es como el combustible del carro. Si no hay combustible, se para el carro. Bueno, la universidad, las escuelas, todo el sistema educativo se estancó porque no hay evolución, que es el combustible. Esa es mi opinión. Perdón, hay un punto que quizás... Tengo que interrumpirlo porque tenemos una llamada. Estaba esperando ya en línea el señor Roberto Rugamas. Roberto, buenas noches. ¿Roberto nos escucha?
Bueno, el número en el estudio 2264-9878. Roberto, buenas noches. Gracias por participar en Foro 1. Hola, gracias. Yo quería preguntarle a los panelistas y, bueno, primero felicitarlos por la iniciativa y que solo se han referido hasta el momento también a los estudiantes y a la currícula un poco. Pero también dentro del proceso educativo hay un elemento que es el docente, quien transmite sus conocimientos y quien es el formador también. Yo quisiera saber cómo se está aplicando dentro de este programa a nivel superior la evaluación del magisterio y específicamente cuál es el perfil del docente universitario que ellos están proyectando, porque me gustaría que se hablara del docente como un intelectual, pues, que es transformativo de la sociedad y que es capaz de formar en cultura de paz. Y quisiera saber qué esfuerzos se están haciendo en evaluar y en formar al magisterio. Muchísimas gracias, Roberto. Ahora retomamos su pregunta. ¿Me permitirías? Me gustó lo que dijo, porque el docente, y dijo también, mencionó intelectual, debe aprender y para formarse debe conocer, debe caminar, debe descubrir el otro mundo. Se está educando a medias. No hay posibilidades de educar y de conocer y de construir y de transformar, porque para eso está la educación, transformar la realidad para mejorarla. No hay posibilidad de lograrlo si no se conoce la otra mitad del país. Estamos educando a medias. Es increíble lo que hemos hecho en Latinoamérica toda y en El Salvador. El Salvador no es una isla dentro de lo que sucede en nuestra cultura latinoamericana. Y entonces creemos que ir a las comunidades no aporta absolutamente nada porque el conocimiento reside en las cuatro paredes de la universidad y allí, como se dicta, se enseña supuestamente el conocimiento formal, es el único válido y el que existe en el otro ámbito es un conocimiento descalificado, no valorado, entonces no hay ninguna necesidad de formarse como profesional. Yo contesto esto y ya redondeando, todo da para mucho más, ¿no? Pero conociendo los tiempos de la televisión. No hay ningún tipo de posibilidad de formarse como docente hasta tanto no se llegue a los ámbitos empobrecidos, se descubra de qué se trata y se construya conjuntamente entre unos y otros ese conocimiento. Hay que conocer, hay que educarse en la educación auténtica, en la real. Los intelectuales sociales tienen una deuda pendiente con su profesión y con la sociedad, no solo de El Salvador, estoy hablando de los latinoamericanos, tremenda, y están por lo menos 30 años atrasados en relación a los científicos de las ciencias médicas, de la tecnología. Son capaces de darnos los mejores discursos, escribir los libros más complejos, hacer las presentaciones más brillantes, embellecer con las palabras todo un auditorio y llenar nuestros oídos de música para ellos. Pero en realidad son incapaces de validar todo aquello que dicen y que supuestamente condice con una realidad, pero esa es una deuda pendiente que tienen con su profesión y sobre todo con su pueblo, validar todo aquello que dicen. Son incapaces de salir de los ámbitos de educación, de los congresos, de escribir libros e ir a las comunidades y pasarse gran parte de su tiempo para validar y para descubrir y para construir con los otros todos estos conocimientos. Bien, nos vamos a quedar aquí. Voy a dejar abierta una pregunta para el señor Aparicio. Voy a sumar la que ya teníamos. La que ya teníamos. Los conceptos que vaya a haber. Así es, pero voy a sumarle algo. Las universidades en El Salvador, los docentes universitarios en El Salvador han estado dándole la espalda a la sociedad y sobre todo a las grandes demandas de la sociedad en este país. Dejo abierta esa pregunta y a ustedes los invito también a que participen a través de redes sociales. Ya regresamos.